Buenos días, apreciados estudiosos. Hoy damos inicio a la videoclase del módulo 1 de gestión de proyectos. Vamos a revisar quiénes están conectados y vamos a ver por ahora entonces cuáles son los módulos. Vamos a dar una navegación por todos los módulos del curso. Vamos a revisar alguna información de interés de la materia en cuanto al primer módulo, en cuanto a generalidades y el tema teórico de la clase que les va a servir posteriormente para hacer la actividad que está programada para entrega el lunes próximo. Y inclusive vamos a ver eh, esa actividad y si alguno tiene alguna duda, pues con gusto la atenderemos. Eh, Les recuerdo que este video va a quedar subido en los módulos del curso por si lo quieren revisar posteriormente las personas que no se pudieron conectar. Bueno, mi nombre es Isabel Cristina Correa, yo soy la docente encargada de la asignatura. Yo soy ingeniera ambiental con una maestría en ingeniería ambiental con énfasis en calidad del agua y estaré para todo lo que necesiten a su disposición en el teléfono 546-0600 y en la extensión 1497. También por correo les puedo atender o pues aquí presencialmente en la sede Cajicá. Bueno, voy a compartir pantalla para revisar el curso de gestión de proyectos. Entonces, primero que todo vamos a mirar en módulos que hay un foro de presentación. La idea es que en este foro de presentación ustedes se presenten y me cuenten cuál es su perfil, cuáles son las expectativas de, la, de la especialización y de esta materia. Posteriormente, bueno, para esta actividad hay 2 semanas habilitadas. Posteriormente veremos aquí como importante la guía de normas APA para que siempre la tengan presente, ya que todas las actividades se revisarán bajo esta lupa de la línea de la guía de las normas APA. También vamos a ver que existe el plan de formación y cronograma de actividades. En este programa se ven todas las fechas que están programadas para realizar las actividades, las videoclases y las evaluaciones. Y aquí inclusive se pueden ver los porcentajes que tienen cada una de esas actividades evaluativas. Es importante que tengan muy presentes las fechas porque salvo ciertos casos de fuerza mayor, estas fechas son inamovibles. Bueno, seguimos con la navegación, con las competencias de la asignatura. Entonces, esta asignatura tiene 3 módulos. Cada módulo va a atender una competencia. En la primera competencia del primer módulo se establecen los requerimientos, fases y metodologías aplicadas para la implementación de un proyecto, con el fin de transformar una idea en una propuesta técnica que permita dar respuesta a una necesidad o problemática específica basado en los conceptos teóricos del tema. En el módulo 2, la competencia a desarrollar determina la demanda de recursos naturales y materias primas, así como las entradas, procesos y salidas de un proyecto o proceso productivo con el fin de proponer alternativas para su optimización basado en los requerimientos técnicos establecidos para tal fin. Y en el módulo 3, la competencia a desarrollar reconoce los conceptos, las potencialidades y debilidades de la evaluación ambiental en el país para el análisis de la viabilidad técnica de un proyecto basado en las experiencias y metodologías técnicas usadas en Colombia. Por ahora, vamos entonces a dar inicio a la charlita teórica que tengo programada para ustedes
que se llama Conceptos Básicos sobre la Gestión de Proyectos. ¿Cuál es la idea de esta charlita que les tengo preparada? Es brindar al estudioso las bases conceptuales de la gestión, aplicados a la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos, siendo este el principal instrumento ejecutor de políticas, planes y programas que permite en la práctica el desarrollo de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ustedes tengan todas las herramientas para poder hacer una adecuada gestión de proyectos. ¿Para qué sirve la gestión de proyectos? La gestión de proyectos sirve hasta para la vida. Nos ayuda a organizar las funciones o la vida cotidiana, las finanzas, las actividades de la vida diaria, hasta pues proyectos tan complejos como eh, infraestructura o soluciones complejas a problemas pues reales del mundo real. Ahorita vamos a ver entonces la definición de qué es un proyecto, las características de un proyecto, la historia de la gestión de proyectos, muy breve, elementos de un proyecto, los objetivos del proyecto, el plan de proyecto, herramientas que les van a servir a ustedes para la planeación de proyectos, software que existen hoy en día para esto y conclusiones. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización que se llevan a cabo para lograr un objetivo conforme a los requisitos específicos. ¿Qué requisitos específicos? Pues los que defina la ley de cada país y los requisitos de las normas internacionales. Y deben incluir también las limitaciones de tiempo, costos y recursos. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Pues entonces un proyecto debe tener objetivos, lógicamente, actividades, el paso a paso, localización, la ubicación geográfica, espacial, planificación, es cuál es el primer paso, después el segundo, después el tercero, los recursos y la población objeto o la población beneficiaria y la población a la que debe ejecutar ese proyecto. O sea, esa población son dos tipos de población, a la cual le tributa el proyecto y la cual ejecuta el proyecto. Es de destacar que los objetivos deben ser medibles, cuantificables, específicos en la medida de lo posible y que atiendan metas reales y concretas. Y la localización debe ser lo más detallado posible para que la planificación sea lo más adecuada. Y cuando estamos hablando de recursos, en recursos se refiere a todos los recursos que se tienen a la mano, bien sea recurso humano, recurso financiero o recurso tecnológico o técnico. Historia. Entonces, pues se tiene primero que en el siglo XIX el Henry Gantt creó una herramienta que se llama el diagrama de Gantt. Yo creo que muchas personas los van a conocer cuando se los muestre. Es una situación que todavía se usa mucho, es una herramienta muy sencilla que ayuda a planificar el proyecto. Luego, pues la teoría de Frederick Taylor creó la gestión científica de proyectos en 1903 y posteriormente existe la definición de 5 funciones de la gestión, como son planificación, organización, dirección, control y coordinación, que son presentadas por Henry Fayol en 1916. Hoy en día, todas estas herramientas se usan dentro de la gestión de proyectos como, como simplemente accesorios que definen cada uno de los pasos de la gestión de proyectos. Y en cambio, a mediados del siglo XX, ya ahorita en los últimos recientes, eh, se consolidan las primeras organizaciones enfocadas en la investigación, asesoría, en la administración de proyectos, como el PMI o Project Management Institute, que es la que pues hoy en día está mandando más la parada en gestión de proyectos. ¿Cuáles son los elementos de un proyecto? Entonces, los elementos básicos que tiene que atender
es responder preguntas básicas. Primero, ¿qué quiero hacer y por qué quiero hacerlo? Es decir, el objetivo. El objetivo es macro o el objetivo general y los objetivos específicos. También se requiere saber cuál es el plazo, es decir, cuándo lo voy a hacer y en qué tiempo tengo para hacerlo. Esos son recursos, digamos, en tiempo disponible. Y el otro más importante es los recursos disponibles, con qué lo voy a hacer y cuánto va a costar, directa e indirectamente, recursos directos e indirectos. Y eso quiere decir presupuesto. Entonces, para poder atender una adecuada gestión de proyectos se deben contestar las siguientes preguntas. ¿Qué quiero hacer? Que eso implica el qué y para qué en la estructuración del objetivo. ¿Por qué quiero hacerlo? Es decir, ¿a quién va a beneficiar o qué va a solucionar? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué lo voy a hacer? Es decir, todos los recursos, fuentes de financiación, si el mismo proyecto va a tributar recursos, a generar recursos, porque pues la idea es que eso pase también. Entonces, ¿cuáles recursos entran? ¿Cuáles recursos salen? ¿Cuáles recursos se requieren? Bien sea financieros o de otro tipo, como humanos, como logísticos. ¿Cuándo va a costar? Es decir, establecer el presupuesto, es decir, las salidas del proyecto económicas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es decir, cuándo inicia el proyecto y cuáles son la fecha de inicio de cada una de las etapas y en cuánto tiempo lo voy a hacer, es decir, cuánto dura el proyecto. Entonces, un objetivo debe ser alcanzable en un tiempo determinado. Debe identificar claramente los beneficios y la población objeto y deben ser medibles tanto cualitativa como cuantitativamente. Es decir, un verbo como analizar nos sirve como objetivo porque tú no mides cuánto analiza o cuánto piensas. Uno no mide ese tipo de, de verbos, de actividades o de acciones. Pero en cambio, identifica es un verbo que sí es medible porque uno sí puede medir cuánto se identifica. ¿Sí? Bueno, existe para esto, para la definición de los objetivos, una metodología que se llama la metodología SMART, que es por sus siglas en inglés, Specific, Measurable, Achievable Results Oriented, Timelined, es decir, específicos, medibles, alcanzables, con resultados orientados y en un tiempo definido. Los objetivos entonces serán, primero identificar, para el objetivo, para definir el objetivo del proyecto, se debe primero identificar la meta del proyecto general, aplicar la metodología SMART, que ya mencionamos, identificación de la población objeto, es decir, a quién le va a beneficiar o qué lo va a beneficiar, eh, determinar el tiempo de ejecución, identificar los limitantes, es decir, posibles inconvenientes o dificultades que pueda presentar a lo largo del tiempo el proyecto. Eso es muy importante que se tenga presente. A veces se inician proyectos a ciegas pensando en las condiciones ideales y se deben tener planificadas también todas las limitaciones o dificultades que pueda llegar a presentar, prever esas dificultades para así darles un adecuado manejo y que el proyecto no se vaya a caer durante el tiempo. Y posteriormente, pues, lógicamente identificar los recursos y el personal requerido. El plan de proyecto, entonces, es cómo voy a hacer ese proyecto. Planificar. La planificación es un instrumento gerencial para gestionar la ejecución del proyecto. Entonces, en esta se identifica claramente la organización de actividades, la asignación de responsabilidades y el presupuesto. Entonces, ¿para qué sirve
un plan de proyecto para identificar potencialidades, oportunidades, limitaciones y falencias que tenga algún proceso. Como ya les dije, tengan muy en cuenta las limitaciones porque muchas pues a veces no se tienen en cuenta y eso puede tumbar un proyecto. Todo esto permite tomar decisiones eficientes de forma que no se pondrá en riesgo el proyecto y se pueden alcanzar los objetivos trazados. Entonces recuerden, potencialidades, oportunidades, limitaciones y falencias. Para eso hay muchas metodologías también para la evaluación de este tipo de características del proyecto deseado. ¿Cuáles son los pasos para realizar el plan de trabajo? Entonces, primero se define el objetivo. El objetivo que debe tener, pues se deben verificar las necesidades, identificar los actores del proceso, establecer prelaciones, definir objetivos generales específicos y diseñar indicadores de seguimiento. Se definen las responsabilidades, es decir, cuáles son los criterios que orientan al equipo de trabajo, establecer las actividades para cumplir los objetivos específicos, las fechas de culminación de cada actividad, precisar los entregables, definir los responsables del cumplimiento de actividades, determinar el presupuesto inicial del plan. El recurso humano, qué personal va a ejecutar ese proyecto y qué funciones y responsabilidades puede tener ese personal. Y en la gestión de riesgo, es decir, identificar, evaluar y ponderar los posibles riesgos de la formulación de medidas de prevención y plan de contingencia. Es decir, todo lo que podría llegar a pasar en caso de emergencia o contingencia, derrames, explosiones, atentados, terremotos. Eso también es importante que se planee en el plan de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que se tienen en la planeación de proyectos? Entonces, como ya les había dicho yo ahora, ustedes puede que conozcan este diagramita que se llama diagrama de Gantt. Ese diagrama es muy utilizado hoy en día para establecer cronogramas de trabajo de un proyecto. Eso permite hacer seguimiento secuencial de cada una de las actividades paso a paso y saber que unas dependerán de las otras en una continuidad. Entonces eso asegura que la persona que hace el seguimiento del proyecto pues tenga un control operacional en el tiempo de cada una de las actividades. Este es otro ejemplo de diagrama de Gantt, ¿sí? Que es basado en un programa, un software que ya los vamos a ver. Existe otra herramienta que se llama estructura de descomposición de trabajo o WS por sus siglas en inglés. Esto permite una descomposición jerárquica de cada una de las actividades. Entonces, ¿cuáles subactividades dependen de cada actividad? Es como una especie de diagrama jerárquico. Entonces, por ejemplo, en este caso, las aguas negras, la construcción y la construcción pluvial dependerán del diseño de esto y esto dependerá del estudio de captación y drenaje. Y esto tiene que ver con el diseño del alcantarillado. Entonces, se tienen diferentes estructuras, actividades y cada actividad dependerá eh, o tendrá subactividades. Esta es otra forma de establecer la descomposición de trabajo o WS. Entonces, donde se ven las subactividades que dependen de actividades más grandes. ¿Sí? Para esto sirve esta actividad, pero no puede, por ejemplo, mostrar duraciones, no puede mostrar fechas. Y en cambio el diagrama de red o PERT CPM sí, indica actividades y duración y dependencia
unas de otras. Entonces, digamos que la ventaja de este tipo de herramientas es que permite establecer relaciones entre actividades y establecer, por consiguiente, rutas críticas. ¿Sí? Y en paréntesis, por ejemplo, en este ejemplo, se ven la duración. Puede ser en fechas o puede ser en días o en meses. Entonces, es la ventaja que permite establecer la relación entre cada una de las actividades y puede ver el tiempo de ejecución. Entonces, puede ver que, por ejemplo, en esta imagen se ve que esta actividad 6 dependerá de la 7, de la 4, de la 1 y de la 5. Entonces, esta actividad es una ruta crítica para poder tener la actividad final, que es la actividad 8. Software para la planeación de proyectos. Entonces, existen muchas herramientas diferentes a las que ya vimos como software. Esos software lo que hace es que, em, bueno, se basan en Microsoft Project, en Basecamp, Intervals and Oracle Primavera. ¿Cuáles son las ventajas de estos software? Que se puede hacer una gestión de tiempo, a diferencia, por ejemplo, del anterior, el BPM. Asignación de responsabilidades, seguimiento de las actividades, mecanismos de comunicación y control de costos. Entonces, como son más complejos, permiten incorporar en el programa otras variables diferentes a secuencia de cada una de las actividades y tiempo, que son que son las variables que estábamos controlando con las herramientas anteriores. Entonces ya se podrían pensar, se incorporan otras variables como costos, como responsabilidades, como mecanismos de comunicación. Entonces, ¿qué vemos de este tema como conclusión? Que la introducción al concepto de proyecto y sus características nos permite percibir la importancia y relevancia que tiene este en el desarrollo de la sociedad, siendo el instrumento operativo para consolidar estrategias públicas y privadas. Súper importante. Otra conclusión es que la adecuada planeación del proyecto es fundamental para asegurar el éxito del mismo. Es decir, entre más variables tengamos previamente validadas, identificadas y manejadas dentro del proyecto, se tendrá una mayor probabilidad de éxito del mismo. Y esa adecuada planeación incluye necesariamente un proceso de continuo seguimiento para que cada una de las actividades planificadas se estén llevando a cabo de la mejor manera posible y en el tiempo planificado. Y es importante, como ya les había hecho énfasis, identificar a tiempo las limitaciones, generando acciones preventivas si se detectaron a tiempo y correctivas si no se detectaron a tiempo, pero que se puedan llevar a cabo cuando se dé cualquier inconveniente. Entonces, la consolidación de un equipo de trabajo interdisciplinario idóneo, adicional al uso de herramientas ágiles y pertinentes como los software que recomendamos, de acuerdo al alcance del proyecto, redundará en el cumplimiento de objetivos trazados, de acuerdo al cronograma y recursos programados. Es decir, éxito del proyecto. Estos son las bibliografías usadas y estos son los software recomendados. Entonces, a la hora que ustedes hagan alguna planificación de proyectos, lo pueden hacer en alguno de estos. Pues el más a la mano es el de Microsoft, que es el Project, que lo vamos a seguramente a utilizar más adelante. Hasta luego.